Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de octavo grado? A continuación proyectaré la guía de sociales de la primera semana que a ustedes les envié hace poco la calificación para la explicación rápida de por qué fue esa calificación. Primero que nada, aclarar que ahora en los trabajos les aparecerá dos notas, una respecto al hacer y otra respecto al saber. ¿Ustedes se acuerdan que durante el trabajo en presencial teníamos teníamos dos cosas para calificar? Todo lo que era la cuestión práctica que ustedes desarrollaban en clase, tanto que traían de casa o que lo hacían en las horas de clase, era todo lo correspondiente al hacer. Es decir, la puesta en práctica de unas capacidades. Aprender a desarrollar estas capacidades también. Eso es todo lo que corresponde al hacer. Y en presencialidad, la evaluación era el recurso empleado para diagnosticar el conocimiento que usted tenía, ¿sí? El hacer, es decir, que usted demostrara esas capacidades ya no con ayuda del amigo, del profesor, sino evaluaba el profesor por medio de una evaluación, valga la redundancia, que usted era capaz de hacer algo. Y a su vez una nota del ser, que era principalmente disciplina en clase. Ahora, pues, por el trabajo remoto que estamos realizando en este momento, de ahora en adelante, esta nueva orden, pues, que estemos ya en alternancia por lo menos, les evaluaré dos notas por cada trabajo, una correspondiente a todo el aspecto formal del texto, es decir, toda la forma del trabajo que ustedes me deben entregar, que, ojo, debe ser a mano. Nada de Word y eso porque necesito evaluar ortografía, redacción, presentación del trabajo, encabezado, ¿sí? Desarrollo de todos los puntos, ver que ustedes sean los que lo hagan y no sea otra persona. Entonces, es por ello que esa va a ser una nota, todo lo que corresponde a la forma de la presentación del trabajo. Son 10 puntos. Si ustedes hicieron los 10 puntos, así les haya quedado mal, pues al menos hicieron los puntos y le valoraré eso en esa nota. Pero ya respecto al saber, sí les valoraré cómo hicieron esos puntos, si les quedó bien, si les quedó mal. Es decir, evaluaré cada aspecto de esos puntos. Para que lo tengan presente y recuerden, las notas del saber se computarán y se sacará una sola nota y esa sola nota vale el 45%. Las notas del hacer se sumarán, se computarán y se saldrá una sola nota y vale al 35% de la nota del periodo. Y la nota del ser, que es el resultado de su autoevaluación y mi coevaluación, equivale al 10% de la nota del periodo. Entonces, para que lo tengan presente, por favor, de en adelante. Rápidamente, era una tarea muy sencilla. Yo diría que las tareas que asigné en esa primera semana de clase era la más fácil, ¿sí? Correspondía solamente a un sencillo mapa conceptual. Un mapa conceptual que debía identificar tres causas de la Revolución Francesa presente en el texto. Hay estudiantes que me buscaron en internet, les valí, pero no les pude reconocer todo porque hay algo. Cuando estamos entregando una guía, no es una, al menos de que la guía diga consulte tal cosa, quiere decir que la información está en la guía. Y si la información está en la guía y ustedes no son capaces de encontrarla en la guía, implica que ustedes no están desarrollando capacidad de lectura y de interpretación, capacidad inferencial de enfrentarse a un texto. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes hacen la fácil, van a Google, escriben causas de la Revolución Francesa y lo primero que encuentran lo copian y ya, lo cual no es que esté mal, pero no es lo apropiado porque ustedes recordarán, ustedes van para un futuro ICFES y allá en el ICFES no van a tener celular, no van a tener un computador, no van a tener alguien que les diga nada, sino van a ser ustedes contra un texto. Y si no somos capaces desde ya de enfrentarnos a un texto, desarrollar capacidad de interpretación y lo demás, ¿qué podemos esperar cuando lleguemos a un ICFES? Bueno, entonces invitarlos a que sin miedo, así desafortunadamente no nos vaya bien, para poder aprender a caminar tuvimos que caer primero. Ustedes saben que si no se sueltan tarde o temprano, después van a sufrir más con la cuestión de leer, de interpretar textos. Entonces, en el mismo texto estaba presente las tres causas de la Revolución Francesa. Se las enumeraré. La primera y la que más desarrollaba el texto, la ilustración. El texto inició hablando de la ilustración como tal, que fue un movimiento de ideas que influyó y por qué fue una causa. Ojo, ¿qué es una causa? Causa es aquello que genera que ocurra algo. Si yo me pellizco, ¿qué va a generar ese pellizco? Dolor, ¿sí? Si yo dejo caer un vaso, la consecuencia va a ser
se va a partir muy seguramente, ¿cierto? Entonces, la causa de que se haya partido ese vaso, ¿cuál es? Que yo lo dejé caer. La causa de que yo tenga dolor, ¿cuál es? Me pellizqué. Toda causa es aquello que genera algo. Entonces, la ilustración es una causa porque la ilustración fue un movimiento intelectual que ustedes pueden leer en toda la guía. No va a leer todo eso, vean, el repaso, la ilustración, todo eso, porque la ilustración fue un movimiento intelectual que influenció a la población francesa a dejar de lado toda esa organización o ese modo de vida de la Edad Media que en el que seguían viviendo. ¿Es normal que un rey sea rey? ¿Por qué alguien que es un ser humano igual a todos nosotros puede ser rey? Ay, que es por derecho de sangre. Es que la sangre de él es diferente a mi sangre. Somos seres humanos, la única diferencia de nosotros es quizá de quiénes somos hijos, pero el ser hijo de alguien será un mérito para gobernar. Hay gente que tiene mejores capacidades que otra, así haya nacido en una cuna que no es noble. Ese tipo de preguntas llevaron a que la población francesa, oye, dijera, oiga, sí, nosotros como bien pingos pagando impuestos, viviendo mal, recibiendo atropellos toda la vida, para que una población fuera el 1 o el 2% de la población, la que mejor viviera y no hacían nada, oiga, como que despertemos, ¿no? O sea, levantémonos, hueca. Entonces, eh, la ilustración era una de las primeras causas. Ustedes tenían que en este mapa conceptual colocar la ilustración y explicar la ilustración. Ya, eso es lo que tenían que hacer. Una segunda causa un poquito más compleja de identificar, pero también la mayoría del texto la habló, era la crisis económica. Pero hay gente que no lograron dar cuenta que la crisis económica estaba, ojo, en tres partes. ¿Cómo hace tres partes? Primero, las deudas que recibió Luis XVI, ¿sí? Que eran deudas de los anteriores reyes que él no tenía ninguna culpa, ¿sí? Eran deudas que estaban asfixiando el sistema, la tesorería francesa, porque por todas esas deudas que eran del pasado, el presente no lo podían vivir bien porque les tocaba buscar plata para pagar esas deudas. Bueno, entonces, primero, un antecedente del pasado. El presente, Luis XVI tampoco era el mejor estadista, entonces él siguió malgastando la plata. Entonces, la crisis económica era, primero, por algo del pasado, es decir, deudas de los anteriores reyes franceses. Algo del presente, Luis XVI también era un pésimo estadista, un pésimo administrador, entonces malgastaba plata también en fiestas, en banquetes, en guerras. El texto no lo habla, pero la independencia de Estados Unidos fue patrocinada por los franceses, por Luis XVI, y eso generó más gastos que los franceses ya no tenían cómo pagar. Y algo, ¿sí? Que del presente futuro que Luis XVI fue a hacer fue el subir los impuestos. Entonces, la crisis económica consistió en las deudas que tenía el imperio francés, en la monarquía francesa del pasado, en la mala administración de Luis XVI y en los nuevos impuestos que él quiso cobrar para poder pagar las deudas del pasado y seguir malgastando la plata que ya seguía malgastando. Esas eran las tres cosas de la crisis económica. Con que me referenciaran crisis económica y me hablaran bien de una o dos cosas de esas, yo la dejé. Yo dejé, valí el punto completo. Desde que aquí me relacionaran aquí problemática, alza los impuestos, crisis económica, deuda, algo, sí, que me hiciera alusión. No, algunos no lo hicieron. Como no lo hicieron, pues no se pudo. Bueno, entonces, y la última, para ya cerrar este pequeño video, era de las crisis en las cosechas o la crisis agraria. Esa estaba más difícil de identificar, pero tanto en la explicación como en el mismo texto nos lo dice puntualmente. Como lo podemos ver en este párrafo, sobre todo que es un párrafo de corte. Como si esto fuera poco y aunque parece que la economía iba bien, la verdad es que Francia y sus finanzas estaban bastante mal. Por un lado, en 1780 hubo un mal tiempo y muchas cosechas se perdieron. Sin buenas cosechas hay menos comida y con menos comida la población pasa hambre. Un pueblo puede aguantar lo que sea menos hambre. Un pueblo que aguante hambre es un pueblo que vive molesto, furioso. ¿Quién quiere ver aguantar hambre a un hijo, por ejemplo? Y en la explicación, para quienes tuvieron acceso a la explicación, también les mencioné esto literalmente y les hablé del precio del pan. Y las mujeres se revolucionaron por ese precio que aquí está. Vea. Ta, 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 ta. No, aquí no está. Pero ustedes recordarán que eh,
Aquí está. En octubre de 1789 las mujeres decidieron unirse y manifestarse. El precio del pan había subido en exceso y ya no podían alimentar a sus familias. ¿Por qué subió el pan? Por las malas cosechas. Yo lo expliqué y quienes no pudieron acceder a esa explicación, ahí estaba grabado. O sea, todo el que ve este video es porque pudo ver esa clase prácticamente. Pero ahí estaba implícita la crisis agraria. Hay gente que la mencionó por ahí suelta, al menos le valí medio punto. Pero esas eran las tres causas de la crisis o de la Revolución Francesa que el texto nos brindaba. Bueno, entonces no siendo más, después de esta retroalimentación breve, es tiempo de finalizar. Les deseo lo mejor, espero que estén muy bien. Cuídense.